ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 1 al 8, vamos a hablar algunos aspectos importantes de la resurrección. Hermanos, la resurrección es el acto más sublime, más maravilloso, ¿verdad? Es como el sello de lo que Cristo vino a hacer. Cuando muere Cristo en la cruz, una de sus 7 palabras es: consumado es, que quiere decir la cuenta está saldada. El pecado de la humanidad ha sido saldado con la última gota de sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz. Su cuerpo, si no había quien pudiera reclamar el cuerpo de esos despreciados que morían en la cruz, si no había un familiar que se apiadara de su cuerpo, allí quedaban comidos por los buitres o por los perros salvajes. Pero el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue puesto por José de Arimatea, lo reclamaron, por Nicodemo también, y fue puesto en un sepulcro nuevo para que se cumpliera la escritura que Él fue enterrado entre los grandes. Así, hermanos, el Señor al tercer día resucita. Ese cuerpo que fue puesto ahí, molido, ensangrentado, quemado, destruido totalmente, Isaías dice que como una bola de carne fue dejado el Señor ahí en ese sepulcro. Al tercer día, como Él lo prometió, el Espíritu Santo lo levanta. Y esa es la victoria más grande que como cristianos tenemos. ¿Qué líder de qué religión ha hecho semejante acto? Y porque Él vive, mis amados hermanos, nosotros también viviremos. Vamos a leer ahí capítulo 24. Vamos a ver algunos aspectos importantes. No aparece ahí, tienen que buscarlo en su Biblia. Solamente aparece el título o la cita bíblica. Dice la palabra del Señor: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Padre, te adoramos, bendecimos tu santo nombre en esta tarde, Señor. Espíritu Santo, háblanos directamente a nuestro corazón. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pudiéramos seguir, ¿verdad?, leyendo el relato de la resurrección de Cristo. Le aconsejo que lo haga en su casa, para que siga leyendo tantas enseñanzas en cuanto a esto. Domingo de Resurrección es el día más sagrado para nosotros los cristianos. ¿Por qué más sagrado, hermanos? Todos los días son iguales, todos los días son de 24 horas. Pero un día domingo, el tercer día de la semana, dice la palabra de Dios, Cristo se levanta de los muertos. Y para nosotros no es el día en sí, es el acto, es la acción. Para el cristianismo, hermanos, es un día hermoso, ya que el día que celebramos es la conquista de Cristo sobre la muerte al resucitar al tercer día. Después de haber dado su vida, porque Cristo, hermano, dio su vida. A Cristo no le quitaron su vida. Él dice: la vida yo la doy, y cuando yo quiero la vuelvo a tomar. Acuérdense que Él es la vida. Amén. Él es la vida, y Él dice: yo di mi vida
después de haber sido dado su vida en rescate por los pecadores en la cruenta cruz del Calvario, como bien lo predicara nuestro hermano en su alabanza. Por mí el Señor murió en la cruz. Nosotros los cristianos, mis amados hermanos, no celebramos un día en sí, como ya lo dije, sino el evento maravilloso de que Cristo se levantó de los muertos. Hay algo muy interesante, hermano. Mucha gente se alegra estos días y a algunos ustedes preguntan por qué se alegran y no saben por qué. Como toda la fiesta del mundo, ¿verdad? ¿Qué celebramos? No sé, pero como todo el mundo lo hace. Nosotros los cristianos no somos así. Nosotros sí sabemos qué es lo que celebramos. Y lo sabemos porque lo encontramos en el registro de la palabra de Dios. Yo quiero, hermanos, que entiendan de un momento de entrada en este mensaje que lo que hablamos, que lo que vamos a predicar es de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Nosotros los cristianos celebramos el día de nuestra liberación del yugo del pecado y de la muerte. Muchas veces lo he dicho, quizá no lo podamos entender a cabalidad mientras estemos en esta tierra. De este lado de la eternidad como que nos cuesta entender. Pero cuando usted cierra sus ojos en esta tierra y los abra en la gloria, si de verdad usted es un verdadero creyente, va a decir: wow, esto es maravilloso. Hermano, lo que Dios tiene preparado de donde Dios vive, el reino de los cielos, es majestuoso. ¿Cómo será? Ninguno de nosotros puede atreverse a decir. Dios solamente dice para que podamos entender un poco acerca de los materiales que nosotros conocemos. Él dice que allá las calles serán de oro, pero no es que sean de oro en sí, el oro ya no va a existir como el que conocemos, pero para que tengamos una idea, los mares serán de cristal. Es un lenguaje poético para que podamos entender de lo hermoso que será estar en la presencia del Señor. Y todo eso lo conquistó Cristo en la cruz del Calvario. Más que un día, los cristianos celebramos esa conquista maravillosa. Hermanos, nosotros, y me siento obligado a dar este detalle, porque nosotros, la Iglesia Cristiana Nuevo Corazón, está aquí en los Estados Unidos, especialmente aquí en Broward. Y nosotros, hermanos, en esta nación que nos abrió las puertas, o las empujamos un poco, de todas maneras estamos acá y han pasado los años y sin darnos cuenta vamos adoptando la cultura de este país y vamos poniendo en nuestra fe, incluso nuestra fe cristiana, la va desplazando la cultura. Y de pronto nos encontramos haciendo cosas que están muy lejos de la palabra de Dios. Y no solamente eso, que ofenden a nuestro Dios. La cultura americana a veces nos envuelve en sus tradiciones carentes de fundamento bíblico. En inglés hay una palabra que usted escuchó hoy: Happy Easter. ¿Ha oído eso? Happy Easter. Y nosotros también publicamos Happy Easter. ¿Qué es eso? No sé, pero suena bien y los americanos lo dicen. Y como si lo dicen los americanos, yo también. Happy Easter. Usted sabe, hermano, que Easter no tiene nada que ver con la Semana Santa. Ahorita vamos a verlo. Easter tiene más que ver con un conejo. ¿De dónde salió ese mentado conejo? ¿Dónde está en la Biblia? Y fíjense que es interesante esto, hermano, y no lo hago con el ánimo de criticar, sino más bien de educar, porque aquí hay niños. El origen del conejo, se lo voy a decir: Happy Easter y el famoso conejo. El origen del conejo de la Pascua se remonta a las fiestas anglosajonas precristianas, cuando el conejo era símbolo de la fertilidad y estaba asociado a la diosa Easter. Esa diosa es una diosa pagana de la antigüedad, que era la diosa de la fertilidad, Afrodita en otros tiempos. Nada que ver con la Biblia, nada que ver con nuestra fe, nada que ver con la resurrección de Cristo. A quien se le dedicaba el mes de abril, a esa diosa Easter,
en honor y el honor de entre los pueblos del norte de Europa. Con el paso del tiempo, la figura del conejo de Pascua se fue incluyendo, adaptando a la par de la Semana Santa. En el siglo XIX se empiezan a fabricar los conejos de azúcar en Alemania, los dulces. Una de las figuras favoritas de los pasteleros para fabricar figuras de chocolate era el conejo de Pascua, que era quien además traía a los niños. Y más que todo era dado el domingo de resurrección, debido a que la leyenda del conejo de Pascua se fue haciendo cada vez más famosa y se fue incrustando en la fe cristiana. La leyenda del conejo. ¿Qué tiene que ver el conejo? Mire qué interesante lo que yo encontré. Esta curiosa leyenda cuenta que cuando metieron a Jesús en el sepulcro, que les había dado José de Arimatea, había dentro de esa cueva escondido un conejo que, muy asustado, veía cómo la gente entraba, lloraba y estaba triste porque Jesús había muerto. O sea, no se dieron cuenta en esa tumba que ahí quedó atrapado un conejo, dice la leyenda. El conejo se quedó ahí viendo el cuerpo de Jesús cuando pusieron la piedra que cerraba la entrada, y lo veía preguntándose quién sería ese Señor a quien la gente quería tanto, decía el conejo en su mente. Bueno, que es una leyenda. Así pasó rato viéndolo, pasó todo el día y toda una noche, cuando de repente él vio algo sorprendente. El conejo vio que Jesús se levantó y dobló las sábanas con la que estaba envuelto. Un ángel quitó la piedra que tapaba la entrada y Jesús salió de la cueva más vivo que nunca. El conejo comprendió que Jesús era el Hijo de Dios y decidió que tenía que avisar a todo el mundo y a todas las personas que lloraban por él que ya no debían de estar tristes. Y como los conejos no pueden hablar, se le ocurrió que si llevaba en ellos, que si llevaba aún ellos un mensaje de vida y alegría, y así lo hizo. Desde entonces cuenta la leyenda que el conejo sale cada domingo de Pascua a dejar huevos de colores en todas las casas para recordar al mundo que Jesús resucitó y que hay que vivir alegres. El juego de esconder los huevos que ha ido dejando el conejo de Pascua en todas las casas es la diversión de los niños el domingo de Pascua. Toda una tradición en muchos hogares que celebran cada año. Uno de los más famosos es el que se organiza en la Casa Blanca en Washington. Esa es la historia del conejo. Que cuando usted viene a la palabra de Dios, que cuando viene a ver la Biblia, no tiene nada que ver, pero realmente se ha metido fuertemente en la vida de la iglesia. El jueves nosotros hablábamos que en la fe hebrea los niños eran instruidos desde niños en la palabra de Dios, para que cuando fueran jóvenes, adultos y aún ya mayores, fueran hombres centrados en Dios. Sin embargo, nosotros, hermanos, a veces dejamos que nuestros niños vayan siendo instruidos por falsas leyendas. Pablo decía, por huecas sutilezas. ¿Qué pasará con estos niños que crecen con esa mentira? Más adelante serán personas que creerán en cualquier cosa, menos en la palabra de Dios. Así que yo creo, mis amados hermanos, que es mejor enfatizar lo que este día en realidad es. Y es que el Hijo de Dios se levantó de los muertos para darnos vida a cada uno de aquellos que creen en Él. Amén. La resurrección, hermanos, es el clímax de la obra de nuestro Señor Jesucristo antes de ascender a los cielos. Mire Romanos 1:4, dice la palabra del Señor ahí, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección
de entre los muertos. Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Hermanos, creo que es importante que como cristianos, que como hijos de Dios, entendamos bien qué es lo que nosotros celebramos. Vamos a ver ahí algunos detalles en el libro de Lucas que vimos, Lucas 24, dice el primer día de la semana. Si usted va ahí a su Biblia, Lucas 24:1, dice el primer día de la semana. Algo muy interesante esto, mis amados hermanos, para la fe cristiana. ¿Qué significa el primer día de la semana? El primer día de la semana lo registra Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que es un día en el que Cristo resucita de los muertos. Es increíble que Cristo se les aparece cada 8 días a los discípulos. Acuérdense que Cristo, al resucitar de los muertos, se queda 40 días en la tierra todavía con un cuerpo glorificado. Cristo no resucita y se va. Cada 8 días se le aparecía a los discípulos. Interesante que la Biblia no dice que se les aparecía entre semana, sino que cada 8 días. Y los primeros discípulos entendieron que el domingo que había resucitado el Señor y que se les aparecía cada primer día de la semana, entendieron que ese sería el día en que debían de reunirse como iglesia. Por eso nosotros nos reunimos este día como iglesia para celebrarlo, para celebrar su victoria. Aunque el día no es lo más importante, sino más bien que Cristo está vivo. Entonces, la iglesia de Cristo se reúne el primer día para adorar al Señor. Eso lo encontramos en el libro de los Hechos, no lo vamos a leer. La iglesia fue establecida el primer día de la semana. Los discípulos celebran la cena del Señor el primer día de la semana. Y Pablo en 1 Corintios 16:2 dice que cada primer día de la semana alguien aparte algo para traerlo a la casa del Señor. Es interesante como usted ve el primer día de la semana. Por eso es, hermano, porque alguien puede decir, ¿por qué nosotros nos reunimos los domingos? Bueno, porque el primer día de la semana fue el día que usaron los apóstoles y la primera iglesia para poder reunirse para celebrar al Señor. Ese primer día de la semana dice que muy de mañana, ve ahí, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Quiero, hermanos, que entendamos algo muy interesante. ¿Por qué los judíos iban a ver las tumbas de los recién enterrados o puestos ahí? Creo que lo he explicado en algunas ocasiones. Pero los judíos se enterraban el mismo día. Y pues iban a ver en las tumbas, iban a escuchar para ver si de pronto la persona que había fallecido se levantaba, ¿verdad?, de algún sueño o algo de lo que tenía. Y iban cada día, pero al tercer día era el último día. Porque si pasaban 4 días ya era imposible que esa persona pudiera estar viva. Eso no lo dice la Biblia, eso lo dice la cultura, la historia. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor llega donde Marta y María, porque Lázaro había muerto? Y el Señor le dice, ¿dónde lo pusieron? Y él dijo, está ahí el Señor, pero ya no te preocupes, ya son 4 días. Es más, ya empieza a salir mal olor del sepulcro. ¿Por qué le dice ya son 4 días? Porque la leyenda dice que al tercer día todavía hay esperanza. Y es interesante, hermano, que Cristo, aún en esas cosas también, el tercer día se levanta. Se levanta de la tumba. Estas mujeres traían especies aromáticas que habían preparado. Tenían prisa porque en ese clima en particular, hermanos, la descomposición del cuerpo era muy rápido. Algunas otras mujeres venían también con ellas. Y dice que no venían gozosas esas mujeres. Venían, hermanos, venían tristes, venían angustiadas, porque lo que ellos más amaban había muerto. Todavía estaban muy tristes.
Pero ¿qué encontraron, hermanos, cuando estas mujeres llegan ahí? Encuentran la tumba vacía. Déjenme ir ahí. El versículo 2. Habían preparado algunas otras mujeres con ellas y hallaron removida la piedra del sepulcro. Esto, hermano, fue algo que a ellas les pudo haber ocasionado mucho dolor y mucha tristeza. ¿Sabe por qué? ¿Qué es lo primero que usted va a pensar si llega a ver un sepulcro donde está su ser querido y está abierto y no hay nada ahí? Lo primero que usted pensaría es: alguien vino y se llevó ese cuerpo, se lo robaron. Dice el 3: y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Entrando ellos no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Ahora, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo se explica eso? Hay una sola explicación que nosotros ya la sabemos: que Cristo resucitó de los muertos. Pero una de las cosas que se pueden explicar, acuérdese que el enemigo siempre ha querido que nosotros no creamos que Cristo ha resucitado. Y una de las cosas es que Cristo no estaba muerto en realidad, que a Cristo lo pusieron, se desmayó y lo pusieron ahí, y en cualquier momento se levantó y se fue. Hermanos, pero todo eso es totalmente, no tiene fundamento. ¿Por qué? Sabemos de todo el sufrimiento que Cristo casi lo subieron muerto a la cruz. ¿Cómo iba a tener fuerzas para levantarse, para abrir la puerta? Aparte de eso, hermanos, se le había salido de su cuerpo hasta la última gota de sangre. Fue traspasado su cuerpo, dice, y de su cuerpo salió agua y sangre, o sangre y agua, que es cuando prácticamente es una de las señales que ya no hay vida. Entonces, toda esta teoría de que Cristo se desmayó y que eso no fue real, todo eso queda un poco fuera de lugar. Recuerden los detalles: fue azotado, fue herido. También recuérdese que Jesús no fue sepultado por los discípulos, sino por José de Arimatea y Nicodemo, que eran miembros del concilio de Jerusalén. ¿Quién puede creer que estos hombres eminentes, porque eran hombres muy reconocidos, sepultarían a un hombre vivo? Otra teoría es que los apóstoles robaron el cuerpo del Señor. En primer lugar, hermano, ¿con qué propósito ellos iban a robar ese cuerpo muerto? ¿Creen ustedes que les serviría de algo ver el cuerpo de su maestro totalmente despedazado? Era totalmente ilógico. Aparte, la tumba estaba sellada, una gran piedra fue puesta en la entrada del sepulcro, y por último, como si fuera poco, una guardia romana estaba vigilando el sepulcro. Una guardia romana que no es parecido a los guardias de hoy. Los guardias romanos eran estrictos, y si alguien fallaba en una orden, tenía que pagar con su propia vida. ¿Okay? La tumba estaba sellada. Vamos a ver, váyase a Mateo 28 para ver algunos detalles más. Mateo 28. Mateo 28, 2. El 1 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, también ve que como concuerda, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra
y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Qué interesante, hermanos. ¿Esos guardias se murieron, sí o no? No, los guardias no se murieron. Pero cuando los guardias presenciaron todo eso, el impacto de esa intervención divina, de ese terremoto, de esos ángeles. Hermanos, si a usted se le aparece un ángel, ¿cómo usted se sentiría? María tuvo temor cuando el ángel se le apareció. Estos hombres dicen que quedaron como muertos. Para mí que ellos se desmayaron, pero estos hombres eran testigos oculares de lo que había sucedido. Los guardias romanos. Es decir, hermanos, miren lo que dice el 11, váyase al 28:11. Porque estamos en el punto de que es posible que los soldados hayan robado el cuerpo, pero miren lo que dice el 11. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Sabe cuáles eran esas cosas que habían acontecido? Lo que acabamos de leer en los capítulos 1 y 2 en adelante. Estos fueron y dijeron, estos soldados, ¿por qué tenían que ir corriendo a dar parte de lo que estaba pasando? Porque ellos, sus vidas corrían peligro. Y ellos fueron y dijeron, damos parte, que a nosotros nos dejaron cuidando esa tumba, pero vino un ángel del cielo, hubo un terremoto y el que estaba muerto se levantó. Nosotros lo vimos, dicen los soldados. Qué interesante, ¿no? Después, vamos a ver qué pasó. El 11, el 12, ¿verdad? Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Miren qué interesante, dijeron, es cierto, bueno, este es su testimonio, pero ¿saben qué? Les vamos a pagar para que ustedes no digan nada. ¿Por qué? Desde entonces, hermanos, han querido callar la realidad de que Cristo ha resucitado. Ya sea con dinero o ya sea con conejos o con lo que sea, la idea es que el hombre no sepa que Cristo ha resucitado. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, mire qué interesante, qué hombre, ¿no? Qué gobernantes, qué integridad. Les vamos a pagar para que ustedes digan, decid vosotros, sus discípulos, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, ¿estando qué? Estando nosotros dormidos. Qué tremenda mentira, hermano. Qué tremendo lo que hace el dinero, lo que hace el poder para querer callar una verdad que hasta el día de hoy no lo pudieron lograr. Ese dinero que le dieron a los soldados fue en vano, porque hoy nosotros decimos, Cristo ha resucitado. No nos comemos el cuento. Si otros no quieren creer, ese es el problema de ellos. Nosotros creemos que Cristo ha resucitado. Después, ya pagado por los judíos, contaron la mentira, ¿verdad?, de que sus discípulos lo robaron. Miren, hay algo muy absurdo aquí que no cabe en la mente. ¿Usted creería el testimonio de una persona que le está contando algo que vio cuando estaba dormido? Miren, hermano, solamente pensar un poco. Ustedes digan que, imagínense la incoherencia de estos gobernantes. Le dicen, mira, les vamos a dar dinero, y ustedes digan que ustedes estaban bien dormidos, porque hay que estar bien dormido para que alguien llegue a robarle a su casa algo y usted no se dé cuenta. Tiene que estar bien dormido. Ustedes digan, dijeron ellos, que ustedes estaban bien dormidos cuando llegaron sus discípulos. Entonces, en una corte, un juez que tenga un poquito de pensamiento, de sabiduría, les va a decir, pero ¿cómo supieron ustedes que eran sus discípulos
si ustedes estaban dormidos? Aparte, mis amados hermanos, un soldado que le pasara eso tenía que pagar con su vida. Jesucristo, mis queridos hermanos, ha resucitado. Y no quiero tomarme mucho tiempo hablando de cuántas cosas en contra dicen de la resurrección de Cristo, porque eso no es lo importante. Lo importante es que Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces, hermanos, nosotros no tenemos ninguna esperanza. Miren lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 3, 4. Porque primeramente, casi no se lee, busque su Biblia si quiere, si lo puede leer ahí, lo lee conmigo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció, ojo con esto, a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Quiero hacer un pequeño paréntesis ahí. Cuando Cristo resucita, 500 tumbas también se abren. Eso es interesante. Casi nadie predica de eso, ¿verdad? Y esas personas no volvieron a morir en el instante. Porque Pablo dice que mientras él escribe esta carta, algunos de esos que se levantaron en ese día, cuando Cristo resucitó, aún vivían. Hermano, eso sí es. Si yo estuve muerto por 25 años y de repente yo estuve y sí, mira, aquí está el papá, aquí está el primo, aquí está el tío. 14, vamos a saltar hasta el 14. Y así Cristo, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Sabe cómo? Como cualquier religión del mundo. Mucha teoría, pero mucha vanidad. No hay sustento. 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Déjeme decirle, la resurrección de Cristo es la columna vertebral de nuestra fe. Si Cristo no está vivo, nosotros no vamos a estar adorando a un Dios muerto. Y el Señor más adelante dice, yo soy Dios de vivos y no de muertos. Y me llama la atención lo que el ángel le dice a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Cuántas veces, hermanos, estamos buscando entre los muertos al que vive? La Biblia dice que nosotros no debemos hablar con los muertos. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han intentado hablar con un muerto? Digan, no tenga miedo. Yo lo he hecho. ¿Usted? ¿Solo yo he tratado de hablar con un muerto? ¿Tú también? Ok, le voy a explicar. Yo antes trataba de hablar con personajes de la Biblia. Por ejemplo, con Pedro, con Juan, San Pedro, San Matías, la Virgen María. Ayúdame, Virgencita. Estaba tratando de hablar con un muerto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ella murió. Y cuando usted se trata de comunicar con un muerto, cualquiera que sea, usted está violando la palabra de Dios. Por eso nosotros hablamos con un Dios vivo. Nuestros familiares decimos, él está allá y de allá me cuida. Eso no es cierto. Usted no puede hablar con un muerto. Es más, es prohibido en la palabra de Dios. Mi angelito está allá y me cuida. Mentiras. Solamente usted puede hablar con alguien que está vivo, y ese es el Señor Jesucristo. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí, dice el Señor. Mira lo que dice el 20 y 21 del mismo pasaje. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, o sea por Adán, también por un hombre la resurrección
de los muertos. La resurrección de Jesús, hermanos, es aborrecida por Satanás. Satanás tratará por sobre todos los medios de querer anular este hecho tan maravilloso para nosotros. Ni en el templo Satanás, mire, Satanás tentó a Jesús en el desierto, no lo logró. Tentó a Jesús cuando le llevó al pináculo del templo para mostrarle todos los reinos del mundo y le dijo: si tan solo una adoradita quiero y yo te doy todos los reinos del mundo. El Señor no lo hizo, no lo logró, ni en el templo ni en el desierto, y tampoco en la cruz. No lo logró en la cruz. El tercer día Cristo resucita, y ¿sabe lo que Satanás hace? Empieza a inventar, porque todos estos hombres, estos soldados y este grupo de personas que inventaron todas esas mentiras, detrás de todo eso está Satanás. Porque Satanás es el padre ¿de quién? De la mentira. Les dieron dinero para que mintieran, para que dijeran, y todo eso, hermanos, ahí sutilmente está Satanás. Hoy en estos tiempos, que ya no puede hacer eso, lo hace a través de la cultura, lo hace a través de los conejos, lo hace a través de Easter. La idea, hermano, es que siempre nosotros vayamos yéndonos por otro lado y que nuestros niños no sepan la verdad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo, ya para finalizar, ha sido atacada. Desde el mismo momento en que sucede, ha sido atacada. Ahí leímos, ¿verdad? Ha sido burlada, ha sido negada. Esta obra de Dios es esencial y vital para la fe cristiana. El sepulcro de muchos líderes religiosos en el mundo contiene los huesos o los restos de sus fundadores. El budismo, ahí está la tumba de Buda. El islamismo, ahí está el profeta Mahoma. Y cada musulmán una vez al año tiene que ir a ver el pelo y el diente que está en esa tumba de Mahoma. Dicen que hay un pedazo de pelo y un diente, y eso adoran. Confucio, que eso está más confundido todavía, está su tumba en algún lugar. Hermanos, pero la tumba de Jesucristo, curiosamente la gente, miles y millones de gente van a Jerusalén a ver una tumba que no tiene nada. La tumba vacía. Interesante. Miles son los líderes religiosos que han pasado por este mundo, pero solo la tumba de Cristo está vacía, y esa es nuestra esperanza. ¿Sabe por qué? Porque así como Cristo resucitó, yo también resucitaré. Usted también resucitará. Los muertos en Cristo resucitarán. No todos los muertos, o no todos resucitarán para vida eterna, porque dice la Biblia que unos resucitarán para perdición eterna, y los que están en Cristo resucitarán para vida eterna. Estar en Cristo es la diferencia. La resurrección es la prueba de que nuestro Dios es todopoderoso, pues venció a la muerte. Dice la Biblia que la muerte tenía atemorizado a todos los hombres desde Adán. Hermano, no hay cosa que el hombre le tenga más temor que a la muerte. La muerte. Usted tenga la muerte enfrente. Todo lo que el hombre tiene dará, dice la Biblia, por su vida. Es un testimonio, hermano, de la vida eterna en contraste con la condenación eterna. Significa la victoria de Cristo sobre el diablo y sobre su estructura. La resurrección, cuando Cristo resucita, logra varias cosas al mismo tiempo. Número uno, Satanás es derrotado. La Biblia en Colosenses dice que despojó a los principados y a los potestades públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La muerte es derrotada. Hay un diálogo ahí en 1 Corintios que dice: oh muerte, ¿dónde está
¿Dónde está tu aguijón? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Y Cristo venció el pecado. Cristo destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Cierre sus ojos por un momento y vamos a darle gracias a Dios por su resurrección, por la resurrección de Cristo, que es la base fundamental de nuestra fe. Cristo al resucitar toma toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Dios le entregó la autoridad en la tierra. Dios le entregó la autoridad en el cielo, y toda lengua tiene que confesar un día que Jesucristo es el Señor. Cristo Jesús venció sobre el pecado, pues fue anulada el acta, dice la Biblia, de los decretos que había en contra de nosotros. Generalmente sobre Él cargó Dios su pecado. Padre, en esta hora te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú estás en medio nuestro, porque tú resucitaste al tercer día. Tú vives. Tú estás en medio de nosotros, Señor, en esta tarde. Estás aquí para consolar, estás aquí, Señor, para bendecir a cada uno de aquellos que hemos confiado en ti. Gracias. Gracias, Señor, porque tú eres la resurrección y la vida. Y todo aquel que cree en ti, Señor, aunque pase temporalmente por la muerte, vivirá eternamente. Si hay alguien aquí, Señor, que todavía no ha experimentado la bendición del nuevo nacimiento, yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, y que no pase por este mundo sin haber entregado su vida a ti, porque solo entonces la resurrección de Cristo podrá ser eficaz en la vida de la persona que te recibe. Bendícenos, Señor, y guárdanos. En tus manos ponemos este tiempo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Vamos a terminar cantando el himno, porque Él